sé que muchos de ustedes lo conocen porque deambula, habita, ha impregnado los muros y los pasillos de la Universidad de Sonora con su trabajo académico. Sé que lo conocen muchos de ustedes, pero hay otros que no. Y también déjenme decirles que aunque ustedes lo vean caminar en los pasillos de la universidad, estoy seguro que no saben muchas cosas de él que es necesario decir. La psicología mexicana es una disciplina científica extraordinariamente joven en nuestro país. Ustedes deberían saber que apenas en el año de 1974, estamos próximos a cumplir 40 años, se expidió la primera cédula profesional de psicología en México. Es decir, hace 40 años no había en México la profesión del psicólogo. Éramos dependientes de los filósofos. Teníamos una condición de filósofos con aplicación en el campo de la psicología. Esto le da a ustedes ideas de lo reciente, de lo joven, que son los esfuerzos en México por hacer de la psicología una disciplina con existencia propia, con reconocimiento oficial propio. Esta labor de consolidación de la psicología en México la han llevado a cabo personas. No es algo que ocurra de manera natural. Esto resulta del trabajo de personas como Juan José Ibor, que siendo oriundo de uno de los estados más frescos de nuestro país, eligió por amor vivir en uno de los estados más calientes del país. Un estado en el que llegó a fundar instituciones educativas, en el que llegó a crear programas educativos en psicología a nivel nacional, en el que llegó a fundar la revista sonorense de psicología, en el que han publicado los psicólogos más importantes de México. Los psicólogos científicos más importantes de este país han depositaron su nombre, su prestigio, con confianza, en un espacio editorial creado por José Ibor. También el programa mismo de la licenciatura en psicología de esta Universidad de Sonora ha recibido durante incontables, incontadas, que no es lo mismo. No lo recuerdo para que no se sienta demasiado viejito. Generaciones de psicólogos que han recibido el beneficio de su labor docente. Fuera del estado de Sonora, José Ibor es un referente de la psicología. Siempre que decimos, a ver, ¿dónde hay psicólogos en México? Y empezamos geográficamente por el norte de la República, el primero que aparece es su nombre. Su calidad académica ha sido testimoniada ya, con distintos reconocimientos. Quiero referirme a dos en particular, tres que para mí son importantes escribir. Uno es su condición de doctor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que lo acredita como uno de los mejores investigadores en psicología en nuestro país. Otro que para mí es muy significativo, ojalá también lo sea para él. Él fue presidente de la segunda edición del Coloquio Nacional de Investigación Estudiantil en Psicología, donde rendimos tributo por sus cualidades docentes. Él ha dicho en distintas ocasiones que es más maestro, más profesor, más docente que investigador. Pero en la psicología no se puede ser docente sin ser investigador. Entonces, y probablemente lo haga con humildad, decir yo soy más maestro que investigador, solo refleja que también es un investigador. Por esa razón, la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta le ha invitado en distintas ocasiones, y esta no podía ser la excepción, a dictar conferencias en este congreso, que como ustedes verán está dedicado a los más jóvenes, donde los que tienen experiencia vienen a compartir con nosotros los más jóvenes
sus conocimientos, sus trayectorias. Y por todo eso, insisto, si hoy ustedes, los que vienen de la Universidad de Sonora, pueden caminar por esas aulas, es porque alguien las hizo. Si ustedes pueden caminar por esos laboratorios, es porque alguien los inventó. Si hoy ustedes pueden leer textos de distintos colegas, es porque él los ha llevado. En ese sentido, yo digo que los muros de esa universidad están impregnados por el sudor académico de José Irigoyen, y por eso es un orgullo para mí, siendo su amigo, presentarles con mucho respeto al doctor José Irigoyen para impartir la conferencia de ahora. Bienvenido. Ayer participábamos en un simposio, hemos visto algunas de las ponencias y de esas preocupaciones que nos tienen vinculadas a la comprensión, vinculadas a la generación y establecimiento de referencias de corte científico, vinculadas al estudio de universitarios en disciplinas propiamente científicas y de formación, y obviamente con esto es con lo que trabajamos. Gente que puede decodificar el texto en el sentido de pronunciar los sonidos que corresponden, gente que puede establecer una diferenciación entre un concepto y otro, pero que difícilmente puede ir más allá de ellos y producir o involucrarse propiamente en el trabajo científico. Obviamente, esto no es gratuito, tiene que ver con nuestros profesores, tiene que ver con nosotros, los que hacemos todos los días y llevamos a cabo las interacciones didácticas, también con una situación verdaderamente penosa de cómo se enfrenta la docencia, se regula la docencia y se media la información de corte particularmente científico y de corte particularmente universitario científico con respecto a nuestros jóvenes estudiantes. Estamos mal. Pero particularmente, si empezamos a platicar un poquito de psicología, son algunos elementos que sobresalen, y no hablo fundamentalmente, hace ratito platicábamos con algunos estudiantes de Iztacala y señalábamos la necesidad de que aprovecharan estos espacios. Hablábamos con estudiantes de psicología de Sonora y de otros lugares y les decíamos que estos son los espacios que valen la pena porque permiten la interacción entre pares. Y creo que aquí todos somos pares, unos con más y otros con menos experiencia nada más, pero todos estamos de alguna manera tratando de establecer contacto y de describir de la manera más objetiva posible nuestra área de estudio. Sin embargo, no todas nuestras escuelas de psicología y no todas nuestras instituciones de educación superior que ofrecen psicología piensan así y conciben una psicología en donde se forma de manera muy creencial, muy intuitiva, muy de sentido común, y cuando se establece el contacto con referentes de corte disciplinar, simplemente se hacen traducciones ejemplificadoras, entre comillas, con actividades de sentido común, perdiendo la posibilidad de hecho de generar el referente. Y eso entendemos con conocimiento científico. El hacer fundamentalmente discursivo y fundamentalmente declarativo. Y esto que pudiera parecer un mero enunciado, si revisáramos nuestras escuelas de psicología, haciendo excepción quizá de la UNAM, haciendo quizá excepción de la UDG, haciendo quizá excepción de alguna de las universidades del estado de Nuevo León y alguna otra por ahí en la República, la mayoría de las escuelas de psicología carecen de laboratorios. Cuando se habla de laboratorios, se habla normalmente de una sala de GESEL y con eso se arguye el laboratorio. Así que las prácticas docentes son fundamentalmente de tipo discursivo. Se pretende modelar, señalar, ejemplificar, etcétera, solo a través de la oralidad y, obviamente,
esta oralidad, adicionalmente a la condición propia de contratación de profesores, nos presenta información atomizada, fuera de contexto, evidenciando solo situaciones situacionales que valen para ese tiempo y momento en el que la declaración se está haciendo, y los referentes disciplinares solo son algo que alguien dijo en algún momento, que está en un libro, y se acabó. Así que, haciendo las excepciones que de alguna manera todos conocemos con respecto a formación y laboratorios, las otras escuelas de psicología más o menos se estructuran así. Presentan, por otro lado, un crecimiento excesivo de matrícula. O sea, cuando no podemos entrar a otro lado, pues siempre podemos entrar a psicología. Porque en psicología además nos enseñan a resolver nuestros problemas de manera intuitiva y platicada. Y además, pues prácticamente es algo que se platica. La psicología que se enseña en las universidades nacionales, hechas las excepciones dichas, es una psicología para platicar, no una psicología para transformar. Buena parte no reúnen, decíamos, las condiciones idóneas para auspiciar el desarrollo de competencias conceptuales, profesionales y técnicas. Son escasos los centros de investigación que desarrollan, por otro lado, aproximaciones tecnológicas a la solución de problemas. La mayoría de estos altos centros de formación están preocupados por la generación del conocimiento básico, y muchos de ellos a la generación y apropiación de la tecnología para resolver problemas. Y aquí están algunas de estos grandes mitos en la formación de psicólogos que abundan en lo que ahorita vamos a poner como un dato en las escuelas de psicología. Si formamos eclécticamente, si les damos de todo, saben de todo. Y entonces, pues tienen una visión más amplia de lo que es lo psicológico. Y esta es la trampa. Sidman diría que ser ecléctico es tener los pies firmemente asentados en una nube. Por otro lado, las prácticas, cuando se habla de prácticas en alguna de estas escuelas de psicología en donde solo se platica la psicología, son hacer cositas fuera del contexto disciplinar. Tiene que ver con haceres intuitivos que no se diferencian de lo que sería la enfermería, el trabajo social o las damas de beneficencia de algún centro escolar. Se carga de lecturas, tareas, suponiendo que se llena con mayor aprendizaje y no estableciendo contacto en el decir y el hacer de manera adecuada y pertinente. Se introduce tecnología en el aula ahora, suponiendo que la tecnología per se nos va a permitir una interacción didáctica más pertinente y más coherente. Y la metodología que se estudia, que se enseña, no es la relación de pertinencia entre una pregunta de investigación, su instrumentación y su métrica, sino métodos estadísticos aplicados al estudio del comportamiento, en donde el instrumento determina la lógica de la investigación y no la lógica de la pregunta, determinando qué tipo de métrica y de instrumento es pertinente. Digo esto porque tenemos los últimos datos que encontré, y ahorita les voy a decir en dónde está la trampa también. 351 programas de psicología en la República, y ya hicimos algunas cuentas y son alrededor de 403 programas de psicología en este país, y solo 69 en sentido estricto están acreditados por el Consejo Nacional para el Estudio e Investigación en Psicología. Los otros son programas de psicología en donde alguien se inscribe, cursa y se le otorga un crédito o un papel de psicólogo, que por otro lado hace equivalente un montón de cosas que se hacen y se entienden como psicología.
Estos, como ustedes ven, están ubicados en la zona centro de la República y esto es lo que toca a los estados. Particularmente en lo que toca a Sonora, que cuenta entre 5 y 10 programas de formación, déjenme decirles que algunas instituciones, por ejemplo, algunas instituciones ofrecen el título de psicología bajo el mismo REBOE, son de instituciones privadas, con el mismo REBOE, 3 o 4 programas de psicología que son curricularmente completamente diferentes y que en algunos de los casos solo se llena la mitad de los créditos, con la versión ejecutiva, la versión de trabajo, etc. Así que si eran 480 créditos los registrados con el REBOE, el título avala a los de psicólogos ejecutivos, que solo llevan 230, 240 créditos, jamás una práctica profesional, la mitad de los cursos virtuales. El dato entonces es que lo cito porque lo voy a recuperar como una de las obligaciones que pretendo que asumamos en el Estado, como algún instrumento acreditador para el análisis experimental de comportamiento. Por otro lado, las revistas, hicimos una pasada rápida, pero fíjense la problemática, fíjense la recolección de datos y fíjense el ámbito en el que se trabaja. Este es de nuestra revista. Si me das la siguiente, esta es la revista del Consejo para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Fíjense qué bonito, porque es interesante esto. Y miren los ámbitos. Si me dan la siguiente, porque experimental y análisis conceptual. ¿Sí? Debo decir que la que se agota y se lee es esta. O sea, esta es la psicología que nuestros estudiantes leen como tareas para alguno de sus grados. Mejor de los Muy bien. La huida del laboratorio de Lev Skinner. Y a propósito de hacer algunas paráfrasis de cosas que citan ahí, tratar de ir hablando de lo que yo pienso y propongo deberíamos de tratar de hacer en nuestra disciplina. Dice Skinner, casi textualmente, la traducción es de nosotros, dice: los laboratorios pueden ser lugares aburridos. No es sorprendente que los psicólogos se hayan sentido atraídos por el humano en la vida real. Y entonces uno diría, pues, ¿qué tipo de problemas llevamos al laboratorio? ¿Qué tipo de cosas enseñamos en el laboratorio? ¿O qué tipo de cosas se están investigando en el laboratorio que hacen que la parte sustantiva del aprender psicología no se aprenda? Y obviamente tiene sentido, porque nuestras interacciones didácticas y lo que se modela en clase son desarrollo de prácticas deficientes y rutinarias, con una visión estática no solo del conocimiento científico, sino de la propia disciplina. Hacemos equiparables y completamente contemporáneos un autor con otro, una problemática y una esencia epistémica que se postula en una teoría y en otra como si fueran de ayer. Y estas se toman, se comparan y se usan indistintamente. Implementación de actividades prácticas al margen de la pertinencia disciplinar o profesional del psicólogo. Y esto es lo que se entiende en estas escuelas de psicología. Insisto, hechas las separaciones pertinentes de las otras 5 psicologías que sí están acreditadas. Estoy hablando de las otras 401. Planeación y secuenciación de espacios educativos basados en temas relevantes socialmente, al margen de un criterio analítico y de pertinencia disciplinar, haciéndose evidentes problemas de incongruencia e incoherencia entre los objetivos de los espacios educativos, los contenidos y hasta la bibliografía que se sugiere. Simplemente parece que se hacen en las piernas, al vapor y para mañana.
Pero esto particularmente tiene un sustento en la formación y en la forma en que se modela, porque se es ausente el hacer y decir coherente a través de prácticas reguladas disciplinariamente. Por otro lado, decía Skinner, y hablaba en su sección de huida hacia los modelos matemáticos, lo que los estadísticos califican de plan experimental normalmente genera un contacto mucho más íntimo con la máquina de calcular que con el organismo conductualmente hablando. Dada otra vez la formación disciplinar escasa y poco pertinente de los profesores, lo que tenemos es una idea de ciencia, que también está tangencial el contacto de los profesores en muchos sentidos con la ciencia. Normalmente la estudian también cuando regresan de misa. La metodología que aprendemos se sustenta en la adopción del modelo estadístico, y insisto, y no en la pertinencia de la pregunta de investigación, los criterios instrumentales y la métrica que debiera estarse utilizando dada la pregunta planteada. Así que se adoptan los modelos estadísticos al margen de su pertinencia, reproduciendo una visión metodológica desvinculada del proceso psicológico básico, modelando a los estudiantes que el dato tiene validez en sí mismo, al margen de la coherencia con el planteamiento de la pregunta y los criterios metodológicos o instrumentales para su abordaje. Y hay, por otro lado, una idea de que si cuantifico se es objetivo y se confunde cuantificación con objetividad. Si no hay pregunta y no hay relación de pertinencia, pues el número me dice lo que yo quiera que me diga. Así que hay confusión de la cuantificación con objetividad en el abordaje de los problemas, generando prácticas deficientes metodológicamente hablando y descuidándose el argumento teórico que le da coherencia. Y es algo que no estamos enseñando a nuestros estudiantes, a generar el argumento. En otra de sus secciones de este artículo, que por supuesto, como supondrán, lo recomiendo, dice: la mayor pérdida es que los investigadores competentes hayan comenzado con un interés descriptivo de la conducta, pasando a una preocupación explicativa por lo que sucede en el interior del organismo. Yo no tengo nada contra los cognitivos, ni mucho menos, pero creo que hay algunas aproximaciones que debieran de cuestionarse seriamente en cuanto a la manera en cómo lo hacen. Hay una formación histórica de la construcción del objeto de estudio de la disciplina por parte de profesores, postulando una actitud ecléctica frente a la disciplina y por tanto en el ejercicio docente. No hay un compromiso disciplinar, no hay un compromiso que pretenda cierto nivel de congruencia entre el decir y el hacer, y por lo tanto tengo un modelo que me explique, que me dice todo, etc. No sé si ustedes, a los que no sean de Sonora, pero allá en Timbuktu, cerca de Sonora, hay gente que aprendió cierto tipo de modelado probabilístico, y prácticamente todo lo que uno lee de productos de investigación tiene, estrictamente hablando, la misma estructura. O sea, todas las preguntas de investigación se contestan con el mismo criterio instrumental, lo que me hace pensar que o encontraron la cajita de Pandora o hay algún problema en cuanto a su comprensión de lo que es producir conocimiento científico. Por otro lado, hay confusión del objeto de estudio de la psicología, equiparándolo con procesos fisiológicos y sociológicos, impidiendo modelar de forma congruente lo cual es la dimensión, cuál es la dimensión psicológica de los problemas que tratamos de abordar. Ayer platicábamos en una de los simposios con algunos compañeros y se incluían una serie de variables que a todas luces no tenían una relación en términos de la dimensión psicológica de pertinencia normal. En otro de los segmentos dice: la llamada teoría del aprendizaje son verdades doctrinarias a medias, los tratamientos como panaceas y los términos rimbombantes y vacíos que frecuentemente se encuentran en los escritos psicológicos. Toda vez que hemos hecho
diría otro autor, me parece venezolano, hemos hecho de la ciencia una lámpara de Aladino, estamos pagando tributo a la fatuidad. Y esto tiene sentido si no tenemos una propuesta epistémica y conceptual. Lo que entrenamos tiene que ver con confusión conceptual del lenguaje ordinario con el científico, haciendo lo equivalente el lenguaje técnico con descripciones de entidades, acciones y acontecimientos no observables, moldeando así un dominio prácticamente mitológico. Creación de falsos presupuestos acerca de la correspondencia entre fenómenos psicológicos, biológicos, químicos y físicos, generando concepciones erráticas de la psicología e imposibilitando que los nobles estudiantes la ubiquen en el continuo con otras disciplinas y generando una visión intuitiva, diríamos así, prácticamente folclórica de los problemas psicológicos. Hay gente que lo está intentando de manera muy seria y sistemática, al menos en 2 o 3 lugares del país, y es enfatizar la naturaleza de la psicología como ciencia natural, para empezar a rescatar un objeto, empezar a replaticar cuáles serían los aspectos instrumentales y metodológicos pertinentes y empezar a ver entonces por dónde le entramos con la métrica. Revisar los criterios metodológicos e instrumentales que se están modelando y enseñando, así como el tipo de métrica que se está utilizando. Es necesario modificar los modos en cómo se disponen y se implementan las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Se requiere una enseñanza variable como desempeños efectivos y pertinentes con relación a los aspectos conceptuales, identificación de la regla, formulación de relaciones, establecimiento de equivalencias funcionales en cuanto a los aspectos conceptuales, metodológicos e instrumentales de una propuesta del objeto de estudio psicológico como disciplina natural. Debemos tener claro que como ciencia experimental tiene como finalidad explorar, sistematizar y proporcionar una explicación teórica de los acontecimientos y fenómenos que constituyen el ámbito de lo psicológico. En cuanto a la aplicación del conocimiento psicológico, la psicología no tiene campos propios y exclusivos de acción. Esto puede parecer una verdad perogrullo, pero con nuestros estudiantes es necesario el énfasis en eso. Porque tenemos una psicología de un tipo que se difiere por ámbito de otro, cuando la única preocupación es el ámbito de aplicación. Entonces, la psicología no tiene campos propios y exclusivos de acción, tiene como finalidad el desarrollo de instrumentos de medición y técnicas de intervención dirigidas a la detección y solución de problemas sociales en su dimensión individual, tanto en la educación, la salud, la organización, entre otros. Y esto debería de quedar claro y no queda claro cuando los que planean en las escuelas administran programas institucionales e incluso nuestros profesores o nosotros como profesores decidimos qué hacer en nuestras clases. O estoy formando investigadores, o estoy formando profesionales que intenten resolver problemas, porque las competencias que se requieren entrenar, si bien todas en contacto con lo disciplinar, son cualitativamente diferentes. La enseñanza para el saber actuar, en donde el eje organizador de la planeación de los espacios son las competencias según los ámbitos y sus perfiles de formación científico y tecnológico. Esto está definido muy bien, pero fíjense ahí, en Timbuktu otra vez, resulta que nuestros investigadores han prácticamente olvidado la docencia. Y entonces la docencia está siendo cubierta por gente que platica, no por la gente que hace investigación y que es capaz de modelar. Porque el ENDI paga más puntos por proyecto que por docencia. Debemos rescatar la noción de aprendizaje como el desarrollo funcional de desempeños, la identificación de situaciones problema en lo disciplinario y profesional enunciadas como situaciones genéricas de tipo ejemplar, pertinentes a los ámbitos de formación,
definir la especificación de los logros esperados y los criterios de desempeño pertinente a las diferentes situaciones y problemas, y la determinación del discurso didáctico según las competencias a establecer conceptuales, metodológicas o profesionales. Es importante, de verdad, todavía seguimos en algunas instituciones asistiendo a cursos de didáctica general. Ya, no es posible. La siguiente, por favor. ¿Qué propongo en concreto? Y esto tiene que ver con la gente de la sociedad, con colegas que están ya insertos en instituciones de educación y que de alguna manera nos podemos permitir, en función de los aspectos de docencia y de la formación, estos aspectos creo yo como propuesta. Generación de mayor contacto entre redes y o grupos interinstitucionales de investigación que permitan intercambio entre los profesionales. No solo los formales institucionales, sino los de intercambio de investigación un poquito menos formales, pero que hagan que el flujo de nuestros estudiantes sea verdaderamente efectivo. Planeación interinstitucional de espacios físicos y virtuales en donde se pueda modelar el ejercicio pertinente al ámbito funcional de desempeño, laboratorios, materiales de simulación como haceres y decires pertinentes. Y creo que en ese sentido en el pasado se dieron algunos pasos, pero se han ido quedando en el camino también y que es necesario recuperar. Implementación de cursos, talleres, seminarios, coloquios interinstitucionales para la formación de nobles profesores en lo disciplinario y pedagógico. El principio fundamental en el que se basa el discurso didáctico es que solo aquel que domina una competencia puede enseñarla. Y creo que a través de la sociedad es necesario recuperar lo mejor de nuestros formadores en nuestros viejos profesores para que nos ayuden y se inserten en la formación de nobles estudiantes de psicología y de nobles investigadores. Implementación de condiciones de enseñanza estructuradas de modo que éstas consistan en la ejemplificación, demostración y ejercicio de criterios de desempeño en el ámbito disciplinar y su aplicación a situaciones, problemas funcionalmente equivalentes. Se requiere un discurso didáctico promotor de la formulación de la regla, esto es, que el estudiante sea capaz de abstraer, aplicar y transferir lo aprendido a situaciones funcionalmente distintas. Y esto no se puede hacer si solo enseñamos a escuchar. Evaluación de espacios educativos de profesores, de estudiantes, la cual debiera llevarse a cabo en función de criterios funcionales y no meramente morfológicos, guardando correspondencia con lo que se quiere formar como profesional, científico, investigador o docente. Creo que a través de la sociedad se puede incidir en que esto se regule. A manera de propuesta final, proponer hacer gestiones correspondientes para que la SMAC funja como organismo certificador de escuelas y profesores en las áreas vinculadas al análisis del comportamiento. Ser un medio de certificación de competencias teóricas, metodológicas y técnicas del psicólogo vinculadas con el análisis del comportamiento. Fomentar el trabajo colaborativo a partir de redes y el intercambio entre expertos en el área disciplinar, con énfasis en el desarrollo de criterios pedagógicos y de investigación. Generar a través de la SMAC programas de formación interinstitucionales para intercambio, colaboración entre profesores y estancias de estudiantes. Sí a través de las instituciones, pero mediadas por la Sociedad Mexicana de Análisis de la Salud. Y terminaría diciendo que ya no se puede lanzar la luna alrededor de la Tierra con solo la dialéctica, como determinaba Skinner, este artículo de 1942. Muchas gracias.